Padre, gracias por tenernos aquí hoy, por poner tus palabras en esta mesa divina que tú sirves y la sirves en presencia de nuestros angustiadores, no porque nos estén angustiando, sino porque tú los traes para que sean testigos de que ahora somos hijos y herederos y que estamos en tu resguardo, que habitamos bajo el abrigo de tus alas, que somos intocables ahora y que estamos siendo criados para participar en los asuntos de la justicia divina que se ocupa de sanar a los quebrantados de corazón, de romper los yugos de esclavitud, de anunciar las buenas nuevas de Dios a los que están dispuestos a recibirlas. Y Padre, hoy venimos a sentarnos contigo con corazones dispuestos, abiertos, oídos atentos y en fe, sabiendo que tú eres cumplidor, que tú cumples tus pactos, tus promesas y que no hay palabras vanas en tu boca, que toda palabra que sale de tu boca vivifica y cumple aquello para lo cual la das. Por lo tanto, nos gozamos en participar de esta mesa, sabiéndonos perdonados, sabiéndonos aceptos por el amado, sabiéndonos presentes contigo, sentados a tu diestra juntamente con Jesús en estos lugares celestiales que tú creas en nuestro corazón. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, estamos siendo instruidos por el Espíritu Santo y no estoy hablando de que estemos en una sesión escolástica aquí en este momento. La instrucción del Espíritu es vivencial. Por supuesto, en este tiempo Él va a hablar a tu corazón, pero lo que es expuesto lleva el propósito de ser hecho permanente, eterno y perfecto en tu vida y en la mía. Y esto requiere de una participación conjunta de la obra de Dios en ti y de las decisiones que tú tomas, que yo tomo para mí mismo, porque no puedo decidir por nadie más, solamente por mí, para permitir que Dios entonces haga lo que Él hace y que Él me perfeccione, me establezca en esa verdad que ha hablado y la manera en que Jesús lo explica, él toma la vivencia de una semilla en una tierra, ¿verdad? Y él habla de la tierra fértil, la tierra buena, y que esta tierra lleva fruto y es un fruto incremental al 30, al 60 y al 100 por uno, lo cual habla de la obra de perfeccionamiento que Dios va realizando cuando Él siembra en tu corazón. Y Jesús dice, la semilla es la palabra del reino, es la palabra que Dios habla a ti. Y en la siembra Dios en ti. Y en una tierra fértil, cultivada por Dios, el cultivo de la tierra, ¿qué es? Pues es la preparación de ese terreno. Es la, la, el rompimiento de la dureza, la labranza, la remoción de las piedras y de toda otra vida que está sirviéndose de esa tierra, espinos, hierba, para que quede tierra limpia. Esa es la labranza de Dios, el trabajo de preparación. Lo hace Dios en ti. Maravilloso, ¿no? Porque tú no tienes que ocuparte de, es que yo tengo que quitarme esto y tengo que dejar aquello y yo sé que tengo que cambiar, pero no he podido. En 30 años que llevo tratando de cambiar, no he podido.
pues nunca vas a poder, porque ese poder no nos es concedido, ¿sí? No nos es concedido el poder de usurpar el lugar de Dios en nuestra vida. Hola. No nos es concedido el poder de hacer la obra de Dios en nosotros mismos, ni en nadie más, mucho menos. Porque algunos traemos este concepto que yo estoy ocupado en la obra del Señor y lo decimos como yo estoy haciendo el trabajo y yo tengo que hacer el trabajo en los corazones de la gente. Así creí yo un tiempo, así me enseñaron, así tontamente acepté creer y vives frustrado porque no logras ni en ti ni en nadie hacer el trabajo de Dios. Pero qué hermoso es ser hechos libres de ese engaño para entender el que obra, el que hace el trabajo, se viene a vivir adentro de cada persona que le recibe. Y el que hace el trabajo es poderoso para hacer ese trabajo. Y lo único ahora que se requiere es que la persona en quien se va a hacer el trabajo se preste, aprenda a permitirlo. Y eso es la vida en fe. La vida en fe es la vida en la que tú vives permitiéndole a Dios hacer su trabajo en ti. ¿Qué tal? Sencillo, ¿no? Y entonces, este Dios nuestro que nos ha renacido de su simiente y se ha convertido en nuestro Abba, nuestro papá, nos cría desde adentro haciendo su trabajo y Él no le permite a nadie más hacer ese trabajo, a nadie más. Conforme tú y yo crecemos en aprender a permitir que Él haga el trabajo, empezamos a evidenciar ese trabajo divino por lo que ocurre en nosotros y se manifiesta, lo que sale de nosotros. Yo les he compartido que en mi ignorancia, aunque yo vine a ser hijo de Dios a una tempranísima edad, me quedé en Gálatas 4:1. Me quedé en la ignorancia de lo que eso representaba por décadas. Entonces, era hijo, pero vivía como esclavo. Es lo que dice el Espíritu Santo ahí. Mientras el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Entonces, fíjate qué terrible toda esa experiencia de creerme esclavo, pensarme esclavo, siendo hijo. Hoy para compartir un poquito de eso, ¿no? Por tantos años, habiendo ya recibido a Jesús, pero ignorando y nunca abriendo el regalo, ¿no? Como él lo expresó en una bella, bello testimonio del trabajo de Dios en su vida. Bueno, te inviertes en querer hacer para Dios y vives negándole a Él hacer para ti, hacer de ti un hijo en la semejanza de Jesús. Y eso es vivir un conflicto con Dios. Un conflicto que Él sabe vivir, porque Él, por eso cuando Él se describe en 1 Corintios 13, donde Dios se describe a sí mismo, hablando de qué es el amor, y dice, empieza diciendo, el amor es sufrido. Y recuerden que el Espíritu Santo nos ha aclarado que ese sufrimiento no es la victimización que Dios sufre, sino es el aguante que Él vive, ¿sí? Eh,
aguantando mi condición de ignorancia por tantos años, en oposición a su voluntad, pero ignorantemente creyendo que su voluntad era otra, que su voluntad era que yo hiciera para él, que yo lograra, que yo me esforzara. Y eso lo hemos vivido incontables personas. Para finalmente, en amor, traerme un día a una revelación que destruyó, bueno, que aplastó con toda esa creencia que yo traía cuando él habló a mi corazón diciéndome, yo nunca te llamé a ser mi siervo. Te invité a ser mi hijo y no has querido. Wow. Y ahí empezó una apertura de mi parte a escucharle y a declarar todo aquel conocimiento adquirido por mis capacidades y mis esfuerzos y a entender por qué, finalmente, por qué Pablo, que era un erudito ante los ojos humanos de la escritura, pero un ignorante ante los ojos de Dios de la verdad, ¿sí? ¿Por qué Pablo llega a la conclusión y puede, en libertad de esa esclavitud, decir con gozo, todo cuanto para mí era ganancia, ahora lo tengo por estiércol para ganarme a Cristo? ¿Por qué? Porque esa revelación puso en evidencia, eso que Dios habló a mi corazón, puso en evidencia mi ignorancia de Él, de su propósito, de su corazón para mí. ¿Sabes? Cuando Dios pausó, cuando me dijo, yo nunca te llamé a ser mi siervo, y pausó, yo les he comentado, les he compartido que en ese instante yo me sentí rechazado. Mi entendimiento no renovado instantáneamente pensó, "Oh, pues con razón yo no sirvo para esto, porque él nunca me llamó, entonces yo qué hago aquí". Y conforme ese instante estaba sucediendo en mi razonamiento, él habla otra vez y me dice, te he invitado a ser mi hijo y no has querido. Y esa fue como una, imagínate en los tiempos medievales, una catapulta, ¿no? Que trae esta enorme piedra y le da a un muro fortalecido y lo rompe. Y me abre un panorama que yo jamás he percibido, que jamás me he percibido siendo amado de esa manera. Y tampoco me he percibido siendo yo el que ha estado rechazando a Dios, cuando que mi esfuerzo era por ganarme su aprobación, por merecer ese título de siervo fiel que Jesús declaró un esfuerzo, ¿cómo se dice? Destinado al fracaso. Cuando dijo, cuando hayas hecho todo lo que se te ha ordenado, entonces di de ti, siervo inútil soy, porque solo lo que se me ordenó pude hacer. Bueno, pues nadie le llega a esa medida, nadie, nadie. Por eso Jesús habló esa verdad. Por allí no te vayas, no es por allí. Ese no es el camino.
Pero el enemigo de Dios y tuyo y de la humanidad se ha dedicado a torcer la verdad para engañar a los sinceros. Es muy importante que lo escuches hoy, que escuches al Espíritu Santo aquí, porque mira, Pablo sinceramente creía lo que creía. Él, él no era un personaje que pensaba que estaba dedicado al crimen, a la maldad, al engaño, a la astucia. No, él se creía un ser recto y le habían enseñado que si cumplía con estos requisitos, pues él agradaba a Dios. Entonces se había dedicado a cumplir esos requisitos a costa de lo que fuera. Pero cuando viene Jesús, amando a los borrachos, a las prostitutas, a los ladrones, a los tramposos, a los desobedientes, él no cabe, Jesús, ¿cómo va a ser? Eso, y esa era la opinión del, 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 del rango religioso, de las autoridades religiosas. Se lo dijeron a Jesús. ¿Cómo puedes tú decir que vienes de parte de Dios y juntarte con esta basura humana? Si fueras de parte de Dios, estarías con nosotros, no con ellos. ¿Cómo crees? Y la respuesta divina es, ustedes creen que están bien y por lo tanto yo no vine a buscarlos a ustedes. Yo vine a buscar y a salvar, nada más a buscar, sino a salvar lo que ustedes dan por perdido. Bueno, esto que estamos compartiendo hoy tiene que ver contigo. Dios me lleva a compartirte mi proceso con Él, pero es solamente para que tú le permitas vivir su proceso contigo. ¿Sí? Cualquiera que sea eh, tu punto presente en tu entendimiento, el engaño, y todos venimos de vivir engaño, todos venimos de creer engaño, todos, sin excepción, venimos de ahí. El engaño que ha construido tu raciocinio y tu identidad, cómo tú te ves si te aceptas, tiene que ser confrontado, tiene que ser destruido, y la manera en que Dios destruye engaño es con verdad. Cuando Él te muestra su verdad, el engaño queda expuesto y nunca más valdrá en ti como verdad. El día que Dios habló esas palabras eternas a mi corazón, ese día todo mi deseo de ser siervo se estrelló. O sea, ¿qué valor tenía ser siervo si Dios me sale con que nunca me llamó a ser su siervo, me ha invitado a ser su hijo y yo no he querido? Ahora resulta que yo no he querido. Entonces te das cuenta lo que ocurre en un instante con esta verdad que Dios trae a mi corazón, desbarata completamente todo lo que yo he querido ser. Una nota. Esto no me lo dijo porque yo soy un privilegiado que me saqué la lotería. Esto me lo dijo porque esta es su voluntad para todos, sin excepción. Pero tienes que prestarte a que Él te lo hable, porque ese es el inicio que
que da pie o que detona el trabajo divino a realizarse en ti. Lo que Él va a hablar a tu corazón, lo que Dios habla a nuestro corazón, en términos humanos es increíble, ¿sí? Y muchos seguimos en ese vocabulario. Es que es increíble, es que no me la puedo creer. Se te va a quitar esa terminología porque eres llamado a ser creyente, a creerle a Dios, a creerle poderoso y fiel para cumplir eso que te dice. Por supuesto que al inicio, el raciocinio que traemos mide la capacidad personal para alcanzar eso que Dios está diciendo y de inmediato te tachas de incapaz. O sea, yo ser tu hijo como Jesús, no puedo. Porque ese raciocinio no concibe que Dios se comprometa a hacerlo realidad en tu vida. Es un raciocinio esclavo y está acostumbrado a recibir órdenes y demandas injustas, porque esa es la ira del esclavo, es lo que me pides no es justo. Y yo creo que sin excepción todos hemos vivido ese coraje de ¿por qué a mí me pides esto y a aquel no? ¿Por qué aquel sí se sale con eso y yo no? Traemos un entendimiento incompatible con la verdad divina y con la vida divina. Y por esa razón, el que va a hacer el trabajo nos conoce perfectamente. No hay nada de cómo tú piensas que Dios ignore. Y cuando Él te habla, Él sabe perfectamente que si Él no te abre los ojos, no alumbra los ojos de tu entendimiento, pues sus palabras van a desbaratarte, pero no vienen a eso. Entonces, la palabra en el Salmo 119, David, que tuvo estas experiencias divinas, eh, maravillosas, él pudo describir lo que sucede cuando Dios te habla aquí adentro. Él dice, la entrada de tu palabra alumbra por dentro y da entendimiento al sencillo, al ignorante, al tontito, al que todos tildan, ese no sabe. Pero cuando Dios le habla y le hace saber, aguas. ¿Sí? Ahora, el que se cree sabiondo, pues ese tiene un grave problema, porque como Pablo, tiene que ser desbaratado más profundamente para que se vuelva sencillo y acepte soltar todo eso que le ha costado tanto, porque para saber humanamente cuesta, y lo que te cuesta lo atesoras y donde está tu tesoro, ahí está tu corazón, y ese es uno de los conflictos que vas a vivir en el proceso de ser hecho hijo de Dios. Es todo eso que atesoras porque te costó, tienes que ahora estar dispuesto a soltarlo para que sea echado al al lugar del estiércol, para ser lo que es y pueda ser ahora inscrito por el Espíritu Santo con el tesoro divino, eterno, incorruptible, que te glorifica y que te hace hijo de Dios.
Bueno, ese día yo recibí en ignorancia, o sea, sin entendimiento de qué sigue, ¿no? ¿Cómo es esto? Con un montón de preguntas, pero sabiendo que el que me hablaba era Dios y que yo ya no iba a estar en oposición con él. Mi respuesta torpe fue nada más de esto: yo no sé nada, pero hazme tu hijo, enséñame. Y él empezó entonces a enseñarme. Ahora espérame, porque en todo lo que compartimos, mientras Dios está hablando a tu espíritu, el enemigo está queriendo hablar a tu cabeza. Y una de las cosas que él siembra siempre es idolatría. Y déjame explicarte qué es eso. Es que tú te aceptes inferior y que tú aceptes a otra persona o a otras personas como suertudos. ¿Sí? Ah, pues es que Dios le habló a Cristóbal. Uh, entonces él es importante porque, mira, Dios le habló y le dijo, así como le habló a Juan. Espérame, es que Dios le habla a todos los que lo dejan. No hay diferencia, Él no hace acepción de personas. Entonces, no te dejes engañar ya más. Si compartimos la obra de Dios es para que tú te prestes a que Él haga ese mismo trabajo en ti, porque Él va a hacer exactamente el mismo trabajo. No te estoy diciendo que vas a tener el mismo evento idéntico, pero el mismo trabajo, el mismo producto. Él va a poner sus leyes en tu mente, que fue lo que estaba haciendo ese día, una propuesta, ¿sí? Él vino a mí con esa propuesta para luego hacer el trabajo necesario de cultivar el terreno de mi corazón y sembrar y arraigar y crecer y fructificar esa verdad en mí, ¿sí? Y está ocupado en eso. Entonces, en tu corazón es idéntico el trabajo de Dios. Él va a hablar para que tú veas lo que no has visto y vivas el proceso de la propuesta. Eso es revelación, es una proposición de Dios a ti. Y tomes las decisiones, como nos estuvo explicando el Espíritu Santo en la sesión anterior, decisiones eternas, decisiones que determinan si le das paso al que hace la obra para que cumpla ese propósito en tu vida. Entonces, la propuesta viene con ese fin nada más. No viene a exigirte nada, no viene a juzgarte, él no vino a decir, pues mira, me has rechazado por tantos años y has metido la pata en tantas maneras y vas a tener que pagar. Ezequiel, tú hiciste una pregunta con respecto a qué pasa con las malas decisiones que tomamos en ignorancia, en rebeldía, en dureza de corazón. Pues todas crean consecuencias. Cuando yo no vivo mansedumbre, que es la humildad de Jesús para ser guiado en todo, y tomo decisiones, todo crea consecuencias. Le doy lugar al enemigo, permito que él entre, robe, destruya, avergüence, corrompa, y se nota. Así como la obra de Dios se hace manifiesta, también las obras del diablo. Pero ¿qué hace Dios? Ah, pues cuando empiezo a darle lugar a él,
Su promesa es que Él va, aún esas cosas que yo permití que el enemigo hiciera, Él las va a tornar en bendición. Romanos capítulo 8. Todas las cosas ayudan para bien. La traducción correcta es: Dios trabaja para hacer que todo opere en bendición de aquellos que le aman. Eso incluye mi pasado, mis errores, sí, Señor. No porque estuvieron bien. Dios no llama a lo malo bueno. Lo malo es malo. Pecado es pecado. Pero ¿qué hace Él? Va a tomar ese pecado, como lo ha dicho desde siempre. Ven conmigo, vamos a hacer cuentas. Qué miedo. Pero escúchalo, escúchalo. Si tus pecados fueren como la grana, te voy a dar tu merecido. Te voy a hacer que pagues. No, mira su corazón. Como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Entonces, meterte con Dios, aceptarle su invitación, es permitirle hacer ese trabajo. ¿Te das cuenta? Aún en tus errores, en tus peores errores, tus peores fracasos. Bueno, este, este rebelde que no había aceptado ser hijo, habló de mí. Aceptó. Pero todo lo que creía saber del Evangelio, de Dios, de esto, de la Biblia, de los ministerios, de los dones, de los, etcétera, etcétera, pues ya no cabía con esta verdad divina. Y lo que fui guiado a aceptarme y fue obra de Dios, porque yo quería conectar esta verdad con todo lo que yo sabía. Ah, entonces si esto es así, ¿cómo se conecta al aparato que yo he creado? Y viene el Espíritu Santo en amor, como siempre habla mi corazón, con una ternura. Un respeto. Y me dice: lo único que sabes de Dios es lo que vives de Dios. Más no sabes nada. Y rompe otro montón de estructuras racionales que me permiten recibir esta palabra. Vuélvete y hazte como niño. No pretendas ya más. No busques ser grande. Yo crecí en mi infancia terrenal queriendo ser grande. Siempre quise ser grande. Nunca quise ser niño. Era mi asunto era estar con los grandes. No me interesaba estar en las cosas de los niños. Y ese anhelo nunca se me quitó hasta que Dios me lo quitó. Y cuando acepté eso, entonces
yo quería ubicarme en una cierta edad de la infancia, ¿no? Bueno, pues a lo mejor ya soy un niño de 4 años, de 5 años, ya sé caminar. Y viene el Espíritu Santo y vuelve a hablarme y me dice, no, segunda de Pedro, capítulo 2, y me dice, como recién nacido, ahí es donde tienes que empezar. Si vas a, si vas a recibir, si vas a crecer como hijo, si te vas a dejar criar como hijo, entonces no te puedes brincar las etapas de ese crecimiento. Tienes que empezar, tienes que permitirte vivir la etapa del recién nacido, porque esa no la conoces. Tú nunca has vivido el ser criado por tu Padre Dios como recién nacido. No sabes comer la leche espiritual, no sabes. Imagínate que para mí estudiar la escritura, tenía yo toda una metodología armada y herramientas de estudio y todo un aparato, ¿no? Para investigar y para descubrir el tesoro que estaba escondido ahí en cada palabra, en cada cuestión. Y vivía en mí el entendimiento humano de esta instrucción de procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, etcétera, etcétera. Entonces, para mí todo era esfuerzo, disciplina, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ahora eh, va a tomar mi metodología preciada porque era un tesoro mío, ¿no? De cómo yo lo hacía para investigar sobre la adopción y esto y aquello. Y el Espíritu Santo me truena ese rollo también y me dice, no, así no, recién nacido. Y yo le digo, ¿y qué es eso? Me tocó entender un poquito más a Nicodemo, ¿no? Ante las palabras de Jesús, Nicodemo, lo que tú necesitas es volver a nacer. Ahora, tú te puedes reír de Nicodemo, pero estamos hablando de un hombre extremadamente culto, estudiado, que toma en serio lo que Jesús le dice y lo procesa en su raciocinio y se queda atónito y dice, pero espérame, ¿cómo puede un hombre viejo como yo volverse a meter al vientre de su madre y volver a nacer? Hasta ahí le dio el entendimiento. Se quedó perplejo. Y yo siempre escucho a Jesús reírse, ¿no? En respeto, pero una carcajada así, ponerle la mano en el hombro a Nicodemo, decir, Nicodemo, ya ves, si yo te hablo de lo más sencillo en las cosas divinas y tú no las puedes entender, ¿cómo quieres que te explique lo demás? Mira, Nicodemo, si no naces de nuevo y eres esa criatura recién nacida en lo divino, nunca, te lo digo, no hay manera que entres tú al reino de Dios. Ahora, ese entrar al reino de Dios en el entendimiento humano está forrado de un montón de engaños también. Es llegar a las puertas de la gloria y ahí está Pedrito con su llavero, a ver si te abre o no. Es tantas cosas, ¿no? Pero el recién nacido, como no entiende ni papa, ¿qué hace el recién nacido? Y el Espíritu Santo empezó a mostrar, el recién nacido lo que hace es verte.
Se queda así, siempre está en una pregunta constante. Muéstrame, 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 muéstrame. Ah, y eso lo unió a Juan capítulo 5, donde Jesús declara cómo vive él la relación eterna con Abba. Y Jesús dice de sí mismo estas palabras, dice, el Hijo no puede hacer nada de sí mismo, sino aquello que el Padre le muestra. Porque todo, fíjate la lógica de la mente de Cristo. Jesús dice, yo no puedo hacer nada de mí mismo, solamente lo que mi Padre me muestra, porque todo lo que el Padre me muestra, todo lo que el Padre hace, eso también hace el Hijo. Y me paro allí. Primero fue otro de esos golpes, eso fue una bomba, una dinamita que tronó con otro montón de estructuras que yo traía con respecto a Jesús, mi superhéroe, ¿no? Ser como Jesús era ser, ¡uh! Y aquí es un cuadro escrito por Jesús mismo, de sí mismo, que no cabía para nada con mis conceptos de él. Pero está siendo conectado a vivir este momento de recién nacido, sí, esta etapa de recién nacido. Yo obviamente no tengo memoria de mi etapa de recién nacido, pero sí la tengo de mis hijos, de mis nietos, de otras criaturas, ¿no? Que observo y veo en esa etapa. Es una etapa maravillosa. Verlos nacer y empezar a funcionar y tener completamente claro quién sirve a quién, por ejemplo. El niño, la criatura, requiere que le sirva, ¿sí? Y no le da pena. Nace con esa expectativa de, yo necesito, tú dame. Pero imagínate abordar a Dios así, qué sacrilegio a mi estructura racional. No, ¿cómo? Y el Espíritu Santo, recién nacido, mi hijo, rompiendo creencias. Pero sabes que cada vez que me atreví a ser esa criatura, instantáneamente estaba la prueba de un padre fiel, presente, proveedor, atento a mí. Y conforme empiezas a
descubrir esta nueva existencia, esta realidad que existe en ti ahora, que Dios vive en mí, pero vive comprometido conmigo a ser el padre de este recién nacido. Que Él tiene mi biberón preparado en su momento, que Él va a cambiarme los pañales, que Él va a atenderme, que Él va a abrazarme, que Él está allí para criarme, atento a cada asunto que sucede en mí. Como lo vive un recién nacido. Pero ahora esta persona que creía ser un adulto, un conocedor, con todos sus defectos aceptados, pero cada quien arma su menú de cómo explica las cosas. Ahora, por el Espíritu Santo siendo enseñado a ser este recién nacido, soltando, 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 soltando responsabilidades, cargas, engaños, porque el contraste de una vivencia divina que Dios produce en ti a todo lo demás es indescriptible, o sea, nada que ver. A Dios no le cuesta saturarte de paz, nada, lo hace, ordenar tus pasos, darte valor divino, firmeza, fuerza, dominio propio, etcétera. Pero ocurre en esa acción del recién nacido. Hay un salmo donde Dios dice esto y se lo dice a Israel, que recuerda que el pueblo de Israel fue dado para demostrar la incompatibilidad entre lo humano y lo divino. Que no importa cuánta misericordia y cuántos privilegios Dios otorgue a un ser humano, la condición humana es nefasta, es incorregible. ¿Sí? Y en todo el Antiguo Pacto, el Antiguo Testamento, hasta el tiempo presente, ves ese conflicto, ese desacuerdo, ese antagonismo de naturalezas. Dios queriendo dar y el humano rehusándose. Y en este salmo Dios expresa y dice, abre tu boca y yo la llenaré, pero no quisiste. En el último libro del Antiguo Testamento, Dios habla y dice, lo mismo, no quisiste. Y Jesús llora sobre Jerusalén horas antes de dar su vida por todos. Y dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. ¿Cuántas veces quise, como la gallina, a sus polluelos, abrazarte, pero no quisiste? Bueno, eso describe dónde estaba yo, en desacuerdo con Dios. Te he invitado a ser mi hijo, pero no has querido. Cuando me quedó claro eso, dije, quiero, no sé cómo, pero quiero, quiero. Ahora, enséñame. Y estoy siendo guiado hoy a compartir el proceso de Dios, ¿no? Derribar, derribar, derribar para traerme al punto de inicio de la vivencia
recién nacido de Dios. Esta experiencia, este proceso empieza a establecer la operación de lo divino en el espíritu de los hijos, ¿sí? Por ejemplo, el proceso de quién es la fuente de todo en ti. El ser humano es su propia fuente, esa es su autonomía. Tiene que valerse de sí mismo. Para ser, tienes que valerte de ti mismo. Eso es lógico humanamente. Y para que puedas hacer más, necesitas llenarte de conocimientos, de recursos que te permitan ser más, porque tú eres la suma de tus logros en la existencia humana y de tus fracasos, por supuesto. Pero en la existencia divina, eso es absurdo. Es totalmente una locura. Así como para el humano lo divino es locura, para Dios lo humano es locura. En Jesús, valerse por sí mismo, eso es una locura. Eso es lo más absurdo que pueda ocurrir, porque eso conllevaría rechazar ser uno con el Padre, ¿sí? Para que Jesús decida hacer algo de sus propias pistolas, como decimos, esa decisión conlleva el rechazo del Padre, el negarse a ser uno con el Padre, para poder ser uno por sí mismo. Y por eso en la naturaleza divina no hay autonomía, hay comunión. Entonces, ayúdate que yo te ayudaré, no es divino, ¿sí? Y podemos ver en todo esto, mis amados hermanos, cómo es el trabajo de Dios. Es un trabajo de convencimiento vivencial en la verdad. Conforme tú aceptas, hoy comparto mi proceso, él propone, tú decides si le crees y entras a vivirlo, a que él te lo haga vivir, porque no hay cómo hacerlo por ti mismo. No hay competencia humana en esto. Pero él empieza a trabajar y él conoce tu condición, cómo estás estructurado tú en tu raciocinio, en tus creencias, en todo lo que has sido y crees ser. Y él va a ir a la raíz. Y es un trabajo asombroso, pero brutal. O sea, cuando él destruye. Porque lo que él ve como estiércol lo trata como tal. ¿Me explico? O sea, para mí eso era un tesoro, pero para Dios es estiércol. Y es lo que está negándonos conocernos, que yo me conozca como su hijo, que yo le conozca a él como mi papá. Eso está ahí en medio, estorbando. Y eso es obra del diablo. Y para eso apareció Jesús, para deshacer esas obras, en ti, en mí. Y entonces la revelación del Espíritu, con toda ternura, en amor,
destruye desde la raíz esas cosas. Las hace obsoletas, absurdas, y te deja en ese momento de, ¿y ahora? Y esto es donde Dios te quiere siempre, porque eso es la vida de Cristo, es Él vive, Padre que sigue. Eso es natural para Jesús. Es totalmente incómodo para el ser humano, o sea, no nos gusta eso. Nosotros queremos saber qué sigue y cómo y esto y explícame. Y yo sí te lo acepto, pero primero dime cómo va a ser la cosa. Y Dios te dice, no voy a satisfacer los deseos de tu mente carnal. Te voy a enseñar a vivir mi vida. Yo en ti, tú en mí, yo fuente, tú conducto, racimo, Dios dador, tú el sistema de entrega. ¿Me explico? No el consumidor, porque no somos llamados a ser consumidores de la bendición de Dios. Somos llamados a ser los entregadores, los repartidores de la bendición de Dios al mundo. Por supuesto que en el proceso de entrega no vas a ser más que satisfecho de eso, pero Dios tiene que llevarnos a estas partes fundamentales. Hijo, ¿lo aceptas? Recién nacido, para que desde allí empiece la formación de Cristo en ti. La formación se va a ir construyendo vivencia a vivencia en esta relación eterna que es hecha posible porque Dios te habita y porque tú estás en la autoridad de elegir escucharle, de elegir recibirles lo que te dice y seguir las instrucciones de guianza que te son dadas paso a paso. Amados, esto es lo que hoy Dios quiere hablarnos. Sacarnos de cualquier confusión o engaño, como era mi caso, que yo estaba en una euforia de, híjole, he descubierto ahora el secreto y todo lo que falta es ponerle esto a lo que ya sé. No tan rápido. No se trata de que tú expongas conocimientos y conceptos, se trata de que seas hecho, hijo, hecho. Y el hijo se hace desde la concepción, desde que el padre lo engendra y de ahí para adelante. Y eso es lo que Abba quiere establecer en cada uno de sus hijos, sin excepción. Y vamos a terminar escuchando esta palabra del Espíritu Santo en Efesios capítulo 4. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Escuchaste el todos, ¿verdad? ¿Te incluye eso? ¿Me incluye? Incluye a cada miembro de la familia divina, sin excepción, todos. Este es el trabajo de Dios. A la unidad de la fe. Esto no es la religión, el credo, el dogma, no.
Es la vivencia de fe, es Dios vive cumpliéndome, Dios vive haciendo. Yo soy producto de lo que Él hace en mí. Y del conocimiento del Hijo de Dios. ¿Qué es conocer al Hijo de Dios? Es ser hecho igualito a Él. Yo solo conozco a Jesús hasta donde voy siendo hecho igual a Él. Hasta allí nada más lo conozco. Y donde no soy como Jesús, ahí no lo conozco todavía. Y conforme conozco a Jesús, conozco a mi Padre, a Abba, porque son idénticos. Ahora escucha, la, la promesa, y no lo oigas como esclavo, porque el esclavo oye, pues sí, hermano, ese es el objetivo, pero todos sabemos que, bueno, hay que poner un objetivo, pero no siempre se alcanza. Espérame, ¿quién está haciendo el trabajo? Qué bárbaros hemos sido, ¿no? De ofender de esa manera al que ha prometido. A un varón perfecto. Hola, esta es la promesa. A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Tú, yo, allí, obra de Dios. Y aquí está lo que hoy Dios quiere dejarnos, para que ya no seamos niños. Recién nacido, no te la puedes escapar, porque si no, no aprendes a ser hijo. Nunca vas a funcionar como tal si no pasas por ahí. No te vas a quedar ahí. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad. ¿Quién es la verdad? El que vive en ti, el único pastor de tu espíritu, Jesús, que va allí adelante, ¿te acuerdas? Mis ovejas oyen mi voz y me siguen y yo les doy vida eterna. Siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Bueno, vamos a concluir esta sesión porque tú tienes una sesión permanente con el Espíritu Santo que vivir. Y como quiera que lo que hoy Él ha traído a la mesa, Él te lo esté presentando, estoy convencido de esto, que todos estamos, a mí lo que hoy Dios me ha movido a hablar, me ha reenfocado a estar ocupado en ser criado por Dios, en vivir esta crianza divina y en permitirle llevarme a la estatura perfecta de mi hermano Jesús. Y lo que Él ha establecido en mí está funcionando y ya no me sorprende, pero sí vivo la expectativa de que todo error que todavía opera en mi raciocinio, venga esa dinamita divina, ¿me entiendes? Que ya el Espíritu Santo barrenó y puso en los lugares estratégicos y el día de la revelación
truene con más cosas que no son divinas en mí, que las destruya. Ya no me espanta eso. Lo quiero, lo anticipo, lo deseo, lo anhelo, porque ya estoy viviendo parte del producto. Tú le permites a Dios hacer eso en ti y empiezas a funcionar como hijo. Empieza tu espíritu a trabajar como está diseñado para hacer, libre de la carga de lograr para disfrutar el ser provisto por tu Padre de las vivencias que Él ha preparado para ti en ese corazón de amor que Él es. Imagínate con cuánto amor Él ha preparado cada aspecto de tu existencia. Tus decisiones siguen. ¿Eh? Tú decides qué sucede hacia adelante. Y Abba está atento a lo que en tu corazón está ocurriendo. Padre, gracias por este cuidado, esta atención por la que tú te ocupas de cada hijo y de cada hija tuyos. Gracias por el testimonio divino que estás escribiendo en nuestras vidas y gracias porque es tuyo para que tú lo compartas desde nuestra boca y desde nuestra persona a quienes tú dispones en el momento que tú has preparado. Gracias porque no hay condenación para ninguno de los que estamos en Cristo Jesús. Y aún las peores cosas que permitimos en ignorancia, en rebelión en nuestras vidas, tú te ocupas de vestirlas de misericordia, de perdón, y muestras cómo vuelves y tornas la ceniza en gloria. Padre, gracias por cada persona que se presta a escucharte. Y que hoy tus palabras rompan yugos, destruyan engaño, desarraiguen esclavitudes y traigan a libertad a quienes con sencillez de corazón te reciban para hacer tu trabajo. Y así cada uno de tus hijos, criados por ti, enseñados por ti, de manera íntima, personal, en el Espíritu, manifestemos el avance de ese trabajo en semejanza con Jesús. Gracias, Padre, porque para esto tú eres más que poderoso y fiel. Y es en el nombre de Jesús que te damos gracias. Amén. Mírate ahí, mírate ahí, en ese cuidado, en ese amor de un padre dedicado a ti, de un hermano mayor dedicado a ti, de un espíritu consolador dedicado a ti. Vívelo. El resto será producto de eso que permitas que Dios viva en ti. Les amamos, mis hermanos. Bendiciones.